Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, hermanos? Que Dios los bendiga, que realmente el Señor traiga paz sobre sus corazones. Así que estamos acá compartiendo la palabra de Dios, ¿sí? Como todo en este tiempo, compartiendo distintos pasajes. Y bueno, ¿se acuerdan, no? Que había empezado por Esther, por Nehemías y después por Esdras. Y ahora empezamos con Lucas capítulo 9. Y bueno, empezamos una parte 1, 2, 3 y ahora vamos a terminar, digamos, el capítulo 9 de Lucas, ¿sí? Que sería la parte 4 y donde hay varias enseñanzas de nuestro Señor, ¿no? Y muy profundas también y muy lindas, y dejando en claro un montón de cosas, y también habla del discipulado y habla de un montón de otras cosas, o sea que realmente es muy interesante lo que estamos por ver. Pero sí, ¿no? Lo que estuvimos viendo en el video anterior, que fue un poco, ¿no? El tema de la transfiguración y cómo la presencia de Dios en nuestras vidas, allí arriba con el Señor, tiene que ver con llenarnos, con ver lo que Él es, para que cuando bajemos, ¿sí? Y veamos la realidad de la tierra y la realidad de lo que pasa en el mundo, podamos ser útiles en sus manos para poder liberar, sanar y predicar y declarar las verdades de Dios, ¿sí? Sí, hay poder en su evangelio, hay poder en la palabra de Dios, ¿no? En lo que decimos. Y una de las cosas que hay que remarcar es eso que decía el Padre, ¿no? Oírlo a Él, escucharlo a Él, ¿no? Y es una de las cosas muy impresionantes y una de las cosas que uno debe tener en cuenta. Pero bueno, llegamos al capítulo 43 con eso, ¿sí? Porque veían que en la sanidad, dicen, todos estaban atónitos de la grandeza de Dios y maravillándose todos de las cosas que hacía. Dijo a sus discípulos, y ahí es como que seguimos el versículo 44 del capítulo 9 de Lucas: poned vosotros en vuestros oídos estas palabras. O sea, otra vez, escuchadlo a Él, escuchémoslo a Él, ¿no? Y dice: porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no les entendiesen, y temían preguntarle de estas palabras, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque siempre el Señor les hablaba directo, les decía: miren que tengo que entregar mi vida, ¿no? Ya lo habíamos visto en otras partes del capítulo 9, les tengo que entregar mi vida porque yo tengo un propósito, una misión que cumplir. Sin embargo, parece que hablara de dos cosas diferentes. En una, como que estuvieran cegados sus ojos, como que como que Dios no permitiera entender por ahí la realidad de lo que estaban viviendo. Y por otro lado, es como que también temían preguntarle, o sea, es como que también de alguna forma entendían lo que estaba diciendo Jesús. Entonces es como que están esas dos aristas ahí de decir: ¿qué es lo que está pasando? Pero algo va a pasar. Es como que Jesús, algo iba a suceder, algo iba a acontecer con Él, ¿no? Y Él decía de morir, y Él decía, se hablaba de que iba a entregar su vida, y que tenía que entregarla, y que era lo que Él había venido a hacer, ¿no? Y bueno, es tremendo eso, ¿no? Y si nos quedáramos hablando de lo que hizo el Señor Jesucristo, es tremendo y nos llevaría horas, ¿no? Compartir testimonios de lo que Dios hizo en nuestras vidas cuando le conocimos, ¿no? Entonces, bueno, acá estaba este tema de que entendían y no entendían, ¿no? Como que por ahí hasta que no querían entender o no querían saber, ¿no? Porque miren lo que después sigue diciendo, es como que de alguna forma da a entender que porque si Jesús iba a dar la vida, ¿qué iba a pasar, no? Y miren lo que decían, el versículo 46. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor, ¿no? Entonces es como que se fue Jesús, a Jesús lo van a matar, bueno, a ver, ¿quién sigue de nosotros? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que va a seguir adelante con esto, no? Como si hubiese sido fácil, como si no hubiesen entendido lo que habíamos leído de Lucas, ¿no? De tomar la cruz cada día y seguirlo al Señor y negarnos a nosotros mismos, como si no hubiese todavía entendido la profundidad de las palabras de Dios, ¿no? Que decían ellos: bueno, a ver, vamos a ver quién sigue de nosotros, ¿no? Entonces miren lo que le responde el Señor. Dice:
Entonces entraban en disputa cuál de ellos sería el mayor. Mas Jesús, viendo los pensamientos del corazón de ellos, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dice: cualquiera que recibiere este niño en mi nombre, me recibe a mí. ¿No? Hablando siempre Jesús hablaba y los comparaba con los niños, ¿no? Hablaba de la fe, de la inocencia, del creer, ¿no? O sea, no hablaba de posiciones, de lugares, no, siempre la humildad, siempre poniendo a un niño y diciendo: el que es como un niño, el que cree, el que se humilla, el que es así como un niño, ese es el grande, ese es el primero, ¿no? Y dice que cualquiera que recibiera este niño en mi nombre, a mí me recibe, ¿no? Como diciendo, es así como tiene que ser la cosa, no tiene que ser de otra manera. Para ser grande hay que ser como un niño. Y cualquiera que me reciba a mí, reciba al que me envió, porque el que fuere menor entre todos vosotros, este será el grande, ¿no? Como decíamos recién, el que sea humillado, el que reconoce a Jesús, el que se humilla delante de Él, el que es como un niño en todo aspecto, creyendo en inocencia, en amor, en todo lo que un niño es, así, bueno, ese va a ser el grande, ¿no? Y entraban en esas disputas, ¿no? De ser a ver quién era el primero. Y estaba todo lejos, Jesús le estaba diciendo que iba a morir y que tenía un plan para la salvación del mundo, y ellos estaban peleando para ver quién quedaba después, ¿no? Muy humano, ¿no? Muy nuestro parece, y no entendiendo tal vez la realidad espiritual de lo que estaba pasando. Dice, versículo 49, entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque si no sigue con nosotros, ¿sí? Porque no sigue con nosotros, porque no sigue, no está con nosotros, ¿no? Y Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está con nosotros está a favor de nosotros, ¿no? Otra enseñanza, esta parte final del 44 al 62 trata varios temas, ¿no? Y está bueno, porque acá habla de que había gente que había sido liberada, transformada por Jesús, sanada, tremendamente, y estaban en un ministerio y estaban llevando la palabra, y acá un poco los discípulos como diciendo: no, nosotros somos los que tenemos nosotros somos los únicos que podemos decir o hablar o hacer, ¿no? Y Jesús dijo: el que no se lo prohíban, porque el que no está contra nosotros está a favor de nosotros. Si liberan, sanan, predican el Evangelio, son nuestros, aunque no estén los 12, no estén acá con nosotros, están en otros lados y están haciendo eso. O sea, tranquilo, son parte nuestra, ¿no? Esto parece un poco, ¿no?, el tema de las denominaciones, y te acuerdan de ese tiempo viejo que gracias a Dios dejamos atrás, pero bueno, pasaba una cosa así, parecía que si eran parte de ellos y estaba con ellos, estaba bien, pero si había gente que hacía milagros y sanaba en nombre de Jesús, no, como no estaban con nosotros, ¿no? Qué tremendo eso, ¿no? Cuando querían ser medio sectarios, ¿no? Como que somos nosotros y los únicos que podemos, ¿no? Qué feo, ¿no? Y aparte el Señor puede usar cualquiera de nosotros, Él puede usarnos para hacer grandes milagros, transformar vidas, porque somos instrumentos en sus manos, ¿no? Cuando somos como niños y no nos las creemos, sino que somos como niños, el Señor obra con poder. Y aconteció que cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, y los cuales fueron y entraron a la ciudad de los samaritanos para prevenirle, mas no le recibieron, porque su rostro era como alguien que iba a Jerusalén, ¿no? Entonces es como que tenían que pasar por la ciudad, ¿no?, de Samaria, y dice ahí el rostro como alguien que va a Jerusalén, ¿no? Como diciendo, ya era el último tiempo, ya era la hora, ya tenía que cumplirse lo que Jesús tenía que hacer. Y bueno, sin embargo, acá los samaritanos, y sabemos muy bien, no se llevaban bien con los judíos, para nada, ¿no? Todo lo contrario, y en vez de dejarlos reposar ahí, no le prohibieron la entrada, ¿no? Entonces es como que no los dejaron pasar, mas no le recibieron, dice el 53, porque su rostro era, o sea,
tenía que ver como que él ya estaba decidido a lo que iba a hacer, a lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, en el 54, miren lo que dicen sus discípulos. Por eso le digo, mucho no entendían los discípulos, ¿no? Mucho no le agarraban. ¿Se acuerdan cuando querían ser primero? Y Jesús le dijo que era como un niño. Otros que estaban predicando y ellos le decían, no, tienen que ser como nosotros, tienen que estar con nosotros. Y acá miren la reacción de sus discípulos, ¿no? Por eso Jesús cada vez que hablaba es como que se agarraba la cabeza, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Como leíamos en el otro pasaje de la transfiguración, ¿se acuerdan? Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Dice, y volviendo sus discípulos Santiago y Juan, sí, aparte Juan, a mí me impacta, Juan, que todos conocemos como el apóstol del amor, ¿no? Que habla del amor y del amor de Dios y de la gracia y el amor y cuánto Dios nos ama y nos perdona. Miren lo que dice. Y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? O sea, la reacción de estos discípulos es una locura. O sea, no entendían nada. O sea, está bien, no los dejaron estar, pero tampoco era para orar, para que caigan. Claro, habían visto echar fuera demonios, habían hecho un montón de cosas y ellos creían que eran los dueños de todo y que podían hacer estas clases de cosas, ¿no? Sin embargo, la respuesta de nuestro Señor vuelve a ser un ejemplo, así como agarró al niño, así como dijo, los que si están hablando de nosotros y están hablando de mí y están predicando, déjenlos que sea así. Acá Jesús dice, entonces volviéndose a él, los reprendió, los retó, ¿sí? Se enojó, porque ¿cómo van a decir eso, no? Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas, y se fueron a otra aldea, ¿no? La verdad, no habían entendido nada de cuál era el mensaje. El mensaje era el amor, la gracia, la misericordia. Y dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas. Él no quería que ya se perdieran más almas, ya no quería que cayera fuego del cielo y consumiera todo Samaria. Él quería que se convirtiera Samaria. Su amor y su servicio y su entrega y el dejar y el despojarse y volver acá a la tierra para restaurar la relación con Dios era de que todos sean salvos, no algunos, de que todos se salven. No era que se pierdan. Jesús había venido para que se salven, ¿no? Y bueno, y se fueron a otra aldea, pero Jesús en las 3 veces les tuvo que remarcar y mostrar con amor y en otros momentos con cierto límite, con cierta firmeza, que lo que estaban pensando estaba mal, ¿no? Y que a veces se parecen a nosotros. A ver quién es el primero, ¿no? Como decían ahí, a ver aquellos que están haciendo, las denominaciones, como dijimos hace un rato, o cuando algo no nos gusta y que es de Dios, mirá esto lo que hacen, más sí, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y chau, se acabó la historia. No, todo lo contrario. Mirá, mis familiares, mis parientes no quieren saber nada cuando que caiga fuego del cielo. Miren cómo... No, nada que ver. El Señor dice que no vino a perder las almas, las vino a rescatar, las vino a salvar, ¿no? Entonces en estos 3 puntos podemos ver eso. Y ahora que empezamos el 57 al 62, vamos a ver otros 3 puntos que tienen que ver con el discipulado. Y al final el último versículo con una revelación que el Señor me dio hace muchos años, ¿no? Y que cada vez que leo este pasaje me lo hace recordar. Pero viendo el versículo 57 y hablando del discipulado, dice, y aconteció que yendo ellos, ¿sí? Un cierto hombre le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El primero dijo, Señor, yo te voy a seguir, vamos a donde vamos, yo te voy a dar la vida, ¿no? Un poco un Pedro, ¿no? Parecía un Pedro y a veces un poco nosotros, ¿no? Señor, vamos a seguirte, vamos a hacer esto, yo en tu nombre, no importa lo que pase. Sin embargo, Jesús le dijo, mirá que yo no hay lugar, dice, las zorras tienen cuevas, las aves tienen cielo, en los cielos nido,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza, ¿no? O sea, como diciéndole, ¿estás viendo el costo de lo que es seguirme a mí? ¿O solamente lo estás diciendo por decir? ¿No? Y también nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos al Señor que lo queremos seguir, que queremos hacer esto, pero en la primer prueba, en la primer lucha, en la primer dificultad o en la primera que Dios nos dice que nos tenemos que negar y cargar su cruz, es como que nos corremos un poco, ¿no? Y acá tenemos el primero, ¿no? De los tres que vamos a ver, pero qué fuerte también el Señor acá diciéndole, mirá, acá hay un costo, acá no es solamente decir por decir, es decir y hacer, es decir, o es creer y decir y hacer, ¿no? Y después apareció otro, el 59, y dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿no? El segundo que viene acá como discípulo, pareciera que estaban haciendo fila, ¿no? Para decirle, Señor, yo también quiero ser tu discípulo, pero deja que primero vaya y entierre a mi padre, ¿no? Como diciendo, acá parece que Jesús esto está mal interpretado a veces, ¿no? Como que Jesús es un descorazonado que dice más, sí, se le murió el padre y él está pensando en él, ¿no? Como algo así, ¿no? Y no es así. Lo que estaban diciendo era que deja que llegue la edad en que yo pueda enterrar a mi padre, pueda tener a mi familia, y ahí sí yo poder seguirte, ¿no? Es como que no es que estaba muerto ya, es como diciéndole, déjame un tiempo para poder estar con ellos, para enterrar a mi padre, y después yo sí seguirte. Y entonces Jesús le dijo, bueno, ¿qué le dijo? Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? Como diciendo, deja que los que se tienen que ocupar de eso se ocupen de eso. Y tú ve y anuncia el reino de Dios, ¿no? Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte porque dice la muerte de un familiar, en este caso el padre, ¿no? Una figura fuerte, y sin embargo acá dice, ve tú y haz lo que tenés que hacer. ¿No? A veces, como en el primero, no vemos los costos, pero acá también el Señor nos habla de que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir y anunciar el reino de Dios. Dejemos que los muertos entierren a los muertos. Dejemos que las cosas que de la vida sigan el curso y dejemos que Dios se ocupe de las cosas de la vida. Dejemos que, si no, el alquiler no lo puedo pagar, dejemos que Dios se va a ocupar y Dios nos va a ayudar a poder pagarlo. Si hay un impuesto, si hay una necesidad, si hay alguien con enfermedad, vos ocupate de lo que verdaderamente importa, que es poner el reino de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, dice la palabra de Dios, ¿no? En Mateo. Entonces uno tiene que ver acá que Jesús no era un descorazonado. Él estaba poniendo enfoque las cosas, ¿no? Porque somos muy de desenfocarnos, ¿no? A veces con los problemas, las dificultades, la familia, el trabajo, la plata. Cuántas cosas que nos pasan y no nos enfocamos. Y no nos estamos mirando y no estamos viendo lo que realmente importa. Acá lo que Jesús decía, ve y predica el reino de Dios, que fue lo que Jesús hizo. Si vos querés ser mi discípulo, hacé lo que yo estoy haciendo. Lo que yo estoy haciendo ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Anunciando que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Él estaba anunciando, ¿sí? Arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado a vosotros. O sea, lo que él tenía que hacer, este discípulo, era empezar a dejar un poco lo que era su vida de todos los días y esperar los tiempos, y bueno, Señor, veámoslo. ¿No? Tanto el primero como el segundo podemos tranquilamente identificarnos, ¿no? con esas excusas, con esas palabras, con esos hechos, y decir, Señor, no, pará, estoy con esto, vos sabés, Señor, estoy... Sí, el Señor lo sabe todo, ¿no? Y es el primero que se lo dice, no, me lo digo yo mismo, por eso lo digo también para afuera, pero el Señor sabe, claro que sabe, y porque tiene poder, y porque tiene autoridad, uno debe ocuparse de las cosas de Dios, porque Él se va a ocupar de las nuestras. Así que mi hermano, si
estás en dificultad, en problemas, en un montón de cosas, tranquilo, Dios se va a ocupar de todo, porque Él te va a proveer de todo. Muy bien, y estamos ya llegando al último, ¿no? El último de los discípulos. Y dice así, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que pone su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios, ¿no? Otro, el tercero, igual que pareciera el segundo, ¿no? Déjame que me despida de mi casa, ¿no? Como la familia, como, ¿no? Y el orden ya lo sabemos, ¿no? Primero Dios, después la familia, después el ministerio, después todo lo demás. Pero primero Dios. Y acá lo que estaba haciendo que quería ser un discípulo, ¿sí? Como también muchas veces somos nosotros, déjame que me ocupe de la familia, tengo unos líos con la familia, déjame que me ocupe, que acomode un poco y yo te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Y ahí está la revelación que yo les contaba que hace unos años, pero muchos años al leer este pasaje, el Señor me lo mostraba y me decía, ninguno que poniendo su mano en el arado, o sea, uno que pone las manos en el Evangelio, que pone las manos en lo que el Señor, en el llamado, en lo que Dios te dice, dice acá, y mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad es que lo que Dios me decía es que si yo tengo las manos puestas en el arado, pero miro atrás, es muy probable que no solo mis ojos estén atrás, muy prontamente no solo mis ojos, sino mis pies y mis manos, sino que yo estaré mirando para atrás. Por eso Jesús le dijo así, el que pone la mano en el arado tiene que mirar para adelante y ver cómo sigue y cómo hace, ¿sí? Siguiendo las cosas como era el arado en ese tiempo, siguiendo esa línea, yendo para adelante y no mirando para atrás para no desviarse. Y la revelación para mí fue tremenda, porque aquel que pone los ojos atrás es muy probable que también ponga el resto del cuerpo, que ponga los pies y las manos también, ¿no? Por eso dicen algunos que tenemos un parabrisas grande en el auto, pero un retrovisor muy chiquito, ¿no? Porque lo que uno tiene que hacer es mirar muy poco para atrás, pero tiene mucho para mirar para adelante, ¿no? Y realmente este último pasaje, realmente cuando Dios me hablaba y me decía, me quebrantaba, ¿no? Aquel que pone la mano en el arado. Dios te llama a poner las manos en el arado y no mirar atrás, no mires atrás. Si hiciste algo, Dios ya te lo perdonó. Y si hay algo que te tienta o hay algo que oremos y busquemos a Dios para que eso ya no esté. Pero no miremos para atrás, porque si miramos atrás, prontamente estaremos atrás también. Así que miren qué tremendo, ¿no? Los 3 primeros hechos y los 3 discípulos que se acercan en este tiempo, ¿no? Así que a Jesús, ¿no? Y Él cómo le contesta. Así que mi hermano, preparémonos porque el Señor quiere cosas grandes para nosotros, tiene cosas grandes para nosotros y quiere que seamos sus discípulos, y para ser sus discípulos tenemos que cumplir con todo esto. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.